Las mujeres embarazadas pueden ser despedidas en un ERE según una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Eso sí, siempre y cuando el despido no esté relacionado con el embarazo en sí. La empresa tendrá que dejar por escrito los motivos de ese cese de la actividad laboral. Todo se inició por la denuncia de una mujer a la que Bankia le rescindió el contrato en 2013. Ella aludía a que era ilegal debido a su estado, ya que según la normativa se prohíbe el despido de las trabajadoras durante el periodo comprendido entre el comienzo de su embarazo y el final del permiso de maternidad. La justicia europea considera, sin embargo, que se ajusta a derecho si es por razones objetivas. Pues vamos a aclarar las cosas esta mañana con Dácil Plasencia, que es abogada laboralista. Dácil, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? No sé si esta noticia crea un precedente o ya en España, por ejemplo, se daba el caso de que despedir a una embarazada dentro de un despido colectivo de un ERE se podría llevar a cabo. Sí, bueno, sí, es cierto que en España todavía la jurisprudencia protegía muchísimo a las mujeres embarazadas, determinando el despido como nulo. El legislador quiso en un momento determinado que hubiera un veto para que el criterio de la empresa a la hora de despedir al personal dejara que las mujeres embarazadas, que les es mucho más difícil el acceso con posterioridad a un puesto de trabajo en dichas circunstancias, pues pudiera ser protegido. De manera que, al igual que hay otros puestos de trabajo, que como un representante sindical, que tiene que ser uno de los últimos que sale de la empresa en caso de un despido, las mujeres embarazadas también. Esta más o menos venía siendo la dinámica anterior. Con lo cual, ese mito, porque es verdad que hay una creencia muy extendida de que no pueden ser despedidas en ningún caso, y es lo que se comenta en el boca a boca. Eso no es así, es importante recalcarlo, Dácil. Sí, vamos a ver. Lo que interesa conocer es que el despido de una mujer embarazada se determina como nulo, siempre y cuando, obviamente, tal como refiere el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, siempre y cuando el motivo de discriminación o el motivo del despido haya sido fundamentalmente la situación de embarazo de la mujer. ¿Por qué? Pues porque determinadas empresas considerarían una carga, evidentemente, tener una mujer que va a ser, bueno, pues se va a ausentar de la empresa, no solo por el periodo de maternidad, sino por bajas previas, por las posteriores, correspondientes a descansos, lactancia, vacaciones, etcétera. Entonces, un poco por protegerlo, obviamente, era un despido nulo la práctica de la extinción del contrato en esta situación. Lo que ocurre es que en este caso sí se dan las mismas condiciones tanto para esta mujer embarazada como para el resto de sus compañeros, porque aquí la empresa alega que ha sido por un motivo de situación económica lo que ha llevado el caso a que sea un ERE, ¿no? Un despido colectivo. Sí, bueno, es que no es el único caso, es decir, en los despidos por causas objetivas, siempre que la empresa pueda justificar dichas causas objetivas, ya sean organizativas, económicas, productivas, cualquiera de las mismas o cualquier otra, que lo justifique y que sean objetivas, así como los despidos disciplinarios siempre se han podido practicar, siempre y cuando concurran causas para poder justificarlo. Es decir, lo interesante del tema es que la empresa pueda acreditar que las causas que ha alegado para el despido pues no han sido discriminatorias o no esconde otras razones. Claro, porque la empresa debería alegar que en el caso del despido en un ERE de una trabajadora que se encontrara embarazada, pues tendría que pues alegar que no tiene nada que ver con su circunstancia de embarazo, correcto, sino con otras razones, en principio, ¿no? Correcto, sí, que los criterios utilizados a la hora de despedir o de escoger qué personal entra dentro del ERE, pues serían razonables, estarían acreditados y justificados. Y este caso en concreto, por ejemplo, de Bankia, tuvo que ser negociado primero, digo yo, con el comité de empresa, una comisión negociadora, y ya se sabía de antemano qué empleados iban a ser despedidos, iban a rescindir su contrato. Correcto, el hecho de que sea un ERE implica un procedimiento específico. Dentro del procedimiento hay un periodo de consultas, debería haberse consultado con el sindicato correspondiente, los representantes legales de los trabajadores, los de la empresa, se sientan, lo negocian y conocen a priori pues los trabajadores que iban a entrar dentro de la extinción contractual, ella incluida. Claro, en este caso no cabe una recolocación de la trabajadora en otro puesto, porque aquí lo que se concibe que el motivo de este despido de este ERE es una situación económica, ¿no? de la empresa, en este caso de Bankia, en una determinada población. Sí, efectivamente, o sea, la trabajadora estaba incluida dentro de un grupo de personas que procederían a ser extinguidos sus contratos laborales como una consecuencia económica, no tenía que ver con que el desempeño de sus funciones le impedían ejercerlas y pudiera ser reubicada dentro de la empresa. Porque en otros casos sí sucedería eso, en el caso de que no tuviéramos como motivo un ERE, un despido colectivo, la embarazada podría ser recolocada en otro puesto de trabajo para evitar su despido. Sí, si hubiéramos llegado a considerar que los motivos no hubieran estado justificados del todo o los criterios utilizados por la empresa para incluir a la trabajadora en dicho colectivo de extinción de contratos, podrían haberse reubicado.
si el despido hubiera sido declarado nulo. En cualquier caso, ya apuntabas, Dasil, que es verdad que hay determinados grupos de trabajadores que deben ser protegidos por muchas razones. Hablabas de las personas que trabajan para un sindicato o que están dentro del sindicato, y también precisamente las mujeres embarazadas también tienen que tener una cierta protección, porque si no estarían en absoluta desventaja. ¿Cuándo sí que están protegidas las mujeres embarazadas? Bueno, están protegidas obviamente porque dentro de los criterios que la empresa debe considerar para poder extinguir un contrato laboral, este colectivo de mujeres embarazadas y sobre todo en el periodo en el que está gestando y que disfruta un periodo de maternidad, que son 16 semanas de momento en España, pues durante todo este periodo deberían estar protegidas. A la hora de poder escoger entre un trabajador u otro, ella tiene, por así decirlo, un derecho preferente a permanecer en la empresa. Vale. Importante además, Dasil, que digan que están embarazadas. Por un cierto punto, el temor a ser despedidas, muchas intentan guardar en silencio hasta determinado mes de gestación el hecho de estar embarazadas. Pero es importante que la empresa lo sepa desde el principio, porque puede ocurrir esto, ¿no? Que sean despedidas sin conocimiento de la empresa, por ejemplo. ¿Qué ocurre en estos casos entonces? Bueno, la empresa podría haber alegado, obviamente, que no conocía la situación de gestación de la trabajadora, y en dicho caso, pues obviamente decae la voluntad de la trabajadora de considerar que la empresa la ha despedido discriminatoriamente. ¿Y por qué es importante que la mujer lo ponga en conocimiento de la empresa desde el primer momento? Bueno, es importante por este motivo, para que de alguna manera proteja o la empresa pueda contemplar esta situación de desequilibrio que se causaría en caso de la extinción de su contrato. ¿Se puede hacer más para proteger a las mujeres embarazadas? ¿Se debería hacer en la legislación española? ¿Suficientemente, a tu juicio, Dasil, protegida por la legislación actual? No, claro, siempre se puede hacer más, todo es mejorable, y obviamente también el puesto de una mujer que está embarazada deberíamos entender que no solo para fomentar la tasa de natalidad, que es algo que el legislador quiso en su momento, sino también por el desequilibrio que le ocasiona a una mujer que va a pasar por un periodo que no es normal como el resto de las trabajadoras, va a tener que ausentarse alguna que otra vez para acudir al médico, tendrá un proceso de permiso, de lactancia, etcétera, y esto le va a impedir acceder de manera igual que al resto de trabajadoras, y debería de ser, pues, no sé, más protegido, obviamente. Es decir, la embarazada está en su derecho de pedir las horas que necesite para una revisión médica, incluso para la preparación del parto, para hacerse una ecografía, y también notificar a la empresa a lo mejor cualquier anomalía que le vaya surgiendo a lo largo del embarazo. Ese tipo de situaciones todavía no están tan claras. No, en la ley a la trabajadora se le da un tratamiento normal, salvo que por el puesto de trabajo peligre el propio embarazo, en cuyo caso debería ser reubicada. Estas son medidas para proteger el puesto de trabajo de la trabajadora. Ella podría considerar, por ejemplo, que ante la peligrosidad de que el embarazo vaya mal, le modifiquen el puesto de trabajo, podría ausentarse para ir al médico, obviamente, pero como cualquier trabajador normal. Pensemos que no hay una situación que favorezca que la trabajadora se ausente para ir al médico más que cualquier otro trabajador, salvo que corra riesgo el embarazo. Bueno, y ya por último, hay algo que también tiene que ver con una noticia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde también hemos conocido en los últimos días que estar de guardia, por ejemplo, en el domicilio está contemplado como tiempo de trabajo. Eso es así, porque conocemos muchos trabajos en los que la empresa te indica, oye, tienes que estar de guardia con el teléfono, pendiente del teléfono, prácticamente a una cierta distancia del trabajo por si te tienes que incorporar. ¿Eso cómo se computa? Bueno, las horas de trabajo efectivo, como dice la palabra, pues tiene que ser trabajo efectivo. Obviamente hay determinadas profesiones que conllevan el mantenerse, pues, en guardia o a disponibilidad de la empresa. Este tipo de situaciones normalmente viene regulada por el propio convenio colectivo del sector, de manera que determinados sectores, como puede ser la policía, bomberos, abogados, etcétera, que pertenezcan al turno de oficio, pues obviamente tendrán que estar de guardia para una disponibilidad. La guardia también se diferenciaría en cuanto si son presenciales o no. Las guardias presenciales, que deban de estar dentro del propio centro de trabajo, sí se computaría como tiempo de trabajo efectivo. Aquellas que no, pues no, se considera que la empresa deberá de compensarlo, y esto ya lo contemplaría el propio convenio. Es decir, también todo tiene mucho que ver con el convenio, con lo que se haya negociado en el convenio colectivo de la empresa, ¿no? Sí. Bueno, pues Dasil Plasencia, abogada laboralista, gracias por haber acompañado una mañana más. Gracias. Buenos días. Buenos días.